Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Como siempre, les quiero consultar si tienen alguna duda de lo que vimos la vez anterior o cualquier otro tema que hayamos visto en el curso. No hay dudas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo la vez anterior. Bien. Estábamos viendo el tema sobre la aplicación de mínimos cuadrados para el ajuste de modelos de regresión lineal simple. Vimos este ejemplo donde teníamos 20 observaciones con un par de variables, una variable independiente X y una variable dependiente Y, de las cuales nosotros postulamos que tienen una relación lineal entre ellas, de tal forma que Y, postulamos que Y tiene esta relación beta 0 más beta 1 por X, que esto corresponde a una línea recta, un modelo lineal donde está la variable dependiente X, independiente X, y está la variable dependiente Y. Se comportan de esta manera, donde este es el intercepto que es beta 0 y la pendiente que es beta 1. Entonces vimos que este es el modelo o la forma del modelo lineal que suponemos verdadera, y nosotros lo que hacemos es, con base en unas mediciones de algunos valores de X y algunos valores de Y, estimar, encontrar estimaciones de tal manera que estimamos un par de parámetros, uno para beta 0 y uno para beta 1. La forma de encontrar estos parámetros fue utilizando el concepto de mínimos cuadrados, que recordemos que lo que hacía era tratar de ajustar una línea entre las observaciones medidas de X y de Y, de tal manera que esta distancia vertical entre el valor observado y el valor que estime la recta de regresión, esa diferencia que podríamos calcular como la diferencia entre el valor real observado y el valor estimado Y techo, la suma de eso al cuadrado, sea mínima. Entonces, resolvimos el problema de minimizar L, para lo cual hacemos la derivada de L respecto a cada uno de los parámetros, con respecto a beta 0 y con respecto a beta 1 igual 0. Y el resultado de esto nos dio las ecuaciones de regresión. Entonces, resolviendo ese problema, obteníamos que beta 0 era igual a Y barra menos beta 1 estimado por X barra, y beta 1 era igual a lo que llamamos la sumatoria de XY entre la sumatoria de XX. Y esto no era otra cosa más que la sumatoria de XY por Y menos la sumatoria de XY por la sumatoria de Y entre N. Esto es lo que llamamos SXY. Y ese XX es muy parecido, solo que en todos los casos donde aparece Y sería X también. Entonces aquí sería sumatoria de X por X, o sea, sumatoria de X al cuadrado, y aquí sería sumatoria de X por sumatoria de X, o sea, sumatoria de X al cuadrado.
entre n. Esos son los dos parámetros de nuestro modelo y esas son las fórmulas para encontrarlos. Luego también definimos algo que se llamaba la sumatoria de cuadrados de los errores, que no es otra cosa que la diferencia, estas diferencias entre el valor observado y el valor real. Entonces, esto es la sumatoria de los cuadrados de los errores, que es y menos y barra i al cuadrado. Y dijimos que el valor esperado de esa suma de cuadrados era n-2 por sigma cuadrado, donde sigma cuadrado es la varianza del término del error aleatorio que ocurre aquí en las observaciones y de donde teníamos que un buen estimador de sigma cuadrado entonces podía ser la suma de los cuadrados de los errores entre n-2. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, por otro lado, de nuestros dos estimadores, que son beta 0 y beta 1, también, bueno, vimos que los valores esperados, el valor esperado de beta 0 era beta 0, es decir, que es un estimador insesgado. Y que su varianza, la varianza de beta 0, era igual a sigma cuadrado entre 1 entre n más x barra cuadrado entre la suma de xx. Entonces estos son su media y su varianza. Y en el caso de beta 1, también su valor esperado, aquí me equivoqué, perdón. Le puse aquí techito a esto y en realidad esto es beta 0. El valor esperado de beta 1 es beta 1 y por otro lado la varianza de beta 1 era igual a sigma cuadrado entre la sumatoria de xx. Y por lo tanto, con base en estas cosas, nosotros podíamos encontrar unos estimadores, como siempre, en este caso son distribuciones T, ¿verdad? O sea, podemos encontrar unos estimadores T, siguen distribución T de Student, que se pueden calcular como siempre lo hemos calculado, que es la variable menos su valor esperado entre también la raíz cuadrada de su varianza. Entonces, en el caso de beta 0 y en el caso de beta 1, nosotros podemos calcular unos estimadores de la siguiente manera, como beta 0 menos su valor esperado, que es beta 0, entre su varianza, que es la raíz cuadrada de esto, que sería sigma raíz cuadrada, bueno, y aquí usamos el estimador de sigma, que sería la raíz de esto, ¿no? Entre 1 entre n más, bueno, mejor pongamos el sigma ahí adentro porque normalmente lo pongámoslo de esta manera. ¿Okay? Sería entonces la raíz cuadrada de este término, que sería sigma cuadrado, que normalmente usamos el estimador, que es este, por 1 entre n más x barra cuadrado entre sxx. Y por el lado de beta 1
también tendríamos entonces su estimador T, que sería beta 1 menos beta 1, que es su valor esperado, entre la raíz cuadrada de su varianza, que en este caso es sigma cuadrado, que también podemos usar el estimador que está anotado por aquí, entre la sumatoria de XX. Y con esto recordemos que podemos también entonces calcular intervalos de confianza y también podemos, bueno, con base en este T, podemos calcular estas dos variables y compararlas con, una distribución T de alfa medios con n-2 grados de libertad. Una n-2, esos son los grados de libertad. En ambos casos, podemos comparar esto contra un T de n-2 de alfa medios con T de n-2 grados de libertad y entonces hacerle pruebas de hipótesis a las dos variables, a beta 0 y a beta 1. Y también podemos construir intervalos de confianza, porque si despejamos de estas fórmulas el valor de beta 0, por ejemplo, vamos a tener que es el estimador más menos el T que estábamos hablando de alfa medios con n-2 grados de libertad multiplicado por este término. La raíz de esta raíz que está aparece ahí, no la voy a escribir de nuevo. Y beta 1 lo mismo, sería beta 1 más menos el T de alfa medios de n-2 por esta raíz. Bien, creo que más o menos hasta ahí fue que llegamos la vez anterior. Vean que estos intervalos de confianza los podemos crear para ciertos, ¿verdad? Definimos un nivel de confianza al 95%, eso nos da el alfa y así creamos estos intervalos. Bien, eso es yo creo que un buen resumen de lo que vimos de regresión lineal la última clase. Hoy vamos a crear además, vean que estos intervalos de confianza los estamos creando directamente para los parámetros beta 0 y beta 1. Pero también podemos crear un intervalo de confianza directamente para los valores estimados de Y. Estos valores estimados de Y, recordemos que el valor esperado de un valor de Y, pues se calcula así, como el beta 0 más beta 1 por el valor de X. Entonces, resulta que nosotros podríamos, y bueno, y claro, en nuestro caso, el valor estimado de Y es el valor estimado de beta 0 más el valor estimado de beta 1 por X1. Entonces resulta que nosotros también le podemos crear un intervalo de confianza a los valores de Y, o el valor esperado de Y, de la siguiente forma. Para un determinado valor de X, el valor de Y, para un determinado valor de X, bueno, en el libro para usar la misma nomenclatura usan aquí X0, pero para un valor de X cualquiera, lo podemos calcular como este valor estimado. Este valor estimado es el que nosotros calculamos así, ¿verdad? Con la ecuación que calibramos. Entonces, el valor estimado de Y para ese valor de X, más menos, también podemos calcularlo con un T de alfa medios, con n-2 grados de libertad, multiplicado por la raíz cuadrada de esta varianza. Está muy asociado al valor de beta 0. Es muy parecido, que sería sigma cuadrado, o sea, el valor esperado de sigma cuadrado, por 1 entre n, más, pero aquí donde dice x barra, lo hacemos como ese valor de x menos x barra al cuadrado.
entre SXX. Entonces, esto lo que nos genera es un intervalo de confianza para los valores estimados de Y. Entonces, nosotros, una vez que calibramos el modelo, si estos son los valores de X y estos son los valores de Y, y esta es nuestra recta. Ay, está muy fea esa. Vamos a ver si sale un poquito más recta. Ya no digo. Ahí está. Si esta es nuestra recta de mejor ajuste, la que calibramos, donde este es el valor de nuestro beta 0 estimado, y esta es nuestra pendiente beta 1 estimado. Estos intervalos de confianza van generando unas áreas más o menos así. Unos límites de esta forma. De tal manera que, como vemos, conforme nosotros nos vamos alejando de los datos observados hacia los extremos, hacia allá y hacia allá, digamos, la precisión se va perdiendo. En la medida en que estemos como más centrados en el centro de los datos observados, la precisión de esas estimaciones es mejor. ¿Okay? Respecto al valor real que tendría el valor de Y. Entonces, ese sería, nos hizo falta ver este intervalo de confianza para nuestras estimaciones. De hecho, lo podríamos calcular para nuestro ejemplo. ¿No? Este era nuestro ejemplo. Aquí teníamos los valores de X, de Y. Ya habíamos hecho la regresión de varias formas. Lo hicimos aquí ploteamos los datos, graficamos los datos y le dijimos que hiciera nuestra recta de mejor ajuste. Nos dio esto. También lo hicimos utilizando las herramientas de análisis de datos, entrando a elegir regresión. Y ahí también le marcamos los datos de X y Y y nos generaba esta tabla. Hay una tercera forma de hacer la regresión y es utilizando directamente fórmulas. En las fórmulas matemáticas que tiene, bueno, en las fórmulas en general que tiene Excel, hay una fórmula para hacer regresión lineal simple. Hay una que nos calcula la pendiente, es decir, el beta 0. Vamos a copiar esto aquí para usar esa otra forma. Aquí vamos a borrar esto. Y nosotros podemos calcular beta 0. Beta 0 es el intercepto. Entonces hay una función que se llama así, intersección. Vamos a ver. Disculpe, es que, bueno, me acuerdo con el tema del primer parcial que habían unos enredos ahí de los decimales, no sé qué, cuando se usaba Excel. Para este caso, digamos, si usted nos pide en el examen algo de estos, las fórmulas, o sea, lo que yo pueda sacar con Excel, ¿lo puedo poner con Excel o no me la puedo jugar con los decimales, digamos? A ver, o sea que si yo puedo calcular, es que Excel, vamos a ver, déjeme terminar. Déjeme Okay. y ya contestamos esa duda. A ver. Bueno, veamos que íbamos a calcular el beta 0. El beta 0 es la intersección con el eje. Entonces, está esta función que supongo que debe variar si el Excel lo tienen en inglés o en español, pero aquí está intersección con el eje. Y lo que le pide son los datos. ¿Cuáles son los datos conocidos de Y? Y los datos de X. Y les da el mismo valor. Pero bueno, ahí está beta 0. Y beta 1 sería la pendiente, ¿verdad? Entonces está esta función que se llama pendiente y le pide exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los valores de Y? Y los valores de X. Entonces, vimos entonces 4 formas de hacer la regresión. Aquí la hicimos primero a pie.
O sea, manualmente, que es utilizando estas fórmulas. Sumatoria de XY y sumatoria de XX. Esas fórmulas las aplicamos por aquí. Aquí está la sumatoria de XY y esta es la sumatoria de XX, dividiendo SXX entre SXY entre SXX obtuvimos beta 1 y beta 0 es muy fácil, que es Y promedio menos beta 1 por X promedio. Y nos dio estos resultados. Ahora sí, volviendo a su consulta, fíjense que esto lo hicimos de otras formas adicionales, que fue con la línea de regresión de mejor ajuste con los datos, aplicando regresión, la herramienta de análisis de datos, y ahora lo acabamos de hacer con las fórmulas del intercepto y la pendiente. Fíjese que en todos los datos da exactamente igual. De hecho, aquí no te enseña más decimales porque esto está chiquitito, pero aquí le puedo generar más decimales. Aquí está 28, 33, 14, 24. No, ahí está exactamente igual. 94, 74, 79, 73. Da exactamente igual. Y da exactamente igual con la herramienta de análisis de datos. Normalmente para el examen nosotros no vamos a reportar tantos decimales. Entonces, en el examen siempre se da una instrucción de que o trunque o redondee para arriba, o ¿verdad? Que reporte con un decimal o con dos decimales, en fin. Entonces, normalmente, pero de todas las formas que lo calcule, debería dar lo mismo. La única diferencia es que, y no creo que ninguno de ustedes para el examen lo vaya a hacer a mano, ¿verdad? Hacer todos estos cálculos es muy laborioso. Pero podría ser que si uno está haciendo estos cálculos a mano, si uno trunca, ¿verdad? Uno va cortando los resultados aquí intermedios, ¿verdad? Entonces sí, ahí sí va a tener un error de precisión en los decimales al final. Pero ninguno de ustedes lo va a hacer manual. Todo el mundo va a usar Excel o va a utilizar alguna calculadora programada. No sé si con eso te queda la duda resuelta. Bueno, sí, sí, pero no. Es que recuerdo creo que fue, sí, sí, bueno, sí, en el beta que usted la clase pasada lo sacó, digamos, a pata, ahí los dos betas que usted tiene, que uno fue a pata y otro fue con la, con Excel, digamos. Entonces, en ese caso, bueno, ahí en este caso veo que dan exactamente igual, sí, pero entonces para nosotros, sí, qué sé yo, si tenemos que sacar el beta, lo podemos sacar así, con Excel, no hay problema, ¿verdad? Es que de todos modos yo no voy a ver cómo lo hacen. No, digo yo por el dato, o sea, me va a dar lo mismo. Va a dar exactamente lo mismo, no puede ser que quede diferente porque esta herramienta que tiene Excel o estas fórmulas que tiene Excel, lo que tiene programado es estas mismas fórmulas, solo que aquí uno lo hace, digamos, como paso a paso, pero son exactamente las mismas fórmulas, no le puede dar distinto. Igual. Y Ah, las ok, ok. únicas cosas en ejercicios anteriores en donde ha habido diferencia es cuando yo leo de una tabla, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me voy a leer, y ahorita lo vamos a comprobar, si yo me vengo a revisar la tabla, esta tabla de la T-Student que yo les he dado, aquí es todos los valores de probabilidad tienen solamente 3 decimales. Lo mismo si yo utilizo una distribución F. ¿Qué se hizo? Si me voy a utilizar la distribución F, también en este caso las tablas que tiene el libro tienen valores de F de probabilidad con, o más bien, esos son los valores de F con 2 decimales, ¿verdad? Para distintas probabilidades. Sin embargo, Excel tiene
fórmulas para calcular esas probabilidades y calcular esos valores de T o valores de F. Entonces ahí sí, Excel sí tiene la fórmula completa de la distribución y entonces te va a calcular con mayor precisión y con, y con una mayor cantidad de decimales. Sin embargo, cuando nosotros necesitemos para efectos del examen un valor, vamos a utilizar los de las tablas. ¿Okay? No, ahí sí no vamos a calcular, porque esto no lo calculamos, eso lo leemos. Entonces, los valores vamos a usar los de las tablas que tiene el libro para que todos tengamos exactamente el mismo valor. Ahí sí puede haber diferencia en precisión de decimales, pero en el cálculo de estos beta no. Todo bien, profe, gracias. Bueno. Bueno, lo que iba a hacer era lo siguiente. Recordemos que todo esto que puse acá ya lo habíamos calculado. Ya habíamos calculado también los valores de la suma de cuadrados de los errores, el SSE, con esta fórmula. Perdón, con esta fórmula. Y habíamos calculado también el estimador de sigma cuadrado con esta fórmula de acá. Y vamos a ver, creo que me falta, por aquí no puse la suma de cuadrados total, pero la voy a anotar también, que me hizo falta. Aparte de esta suma de cuadrados de los errores, podemos calcular también la suma de cuadrados total, que no es otra cosa que también una sumatoria de diferencias de los valores observados, pero ya no respecto al valor estimado, sino al valor promedio. Bueno, esta sumatoria se llama suma de cuadrados total. Vamos a ver si por aquí la habíamos calculado. Ajá, aquí está. Aquí está la suma de cuadrados de los errores, que vean que es la sumatoria de esto, que son los errores al cuadrado, que es la diferencia entre el valor observado y el valor estimado. Aquí está ese primer valor. Y la suma de cuadrados total es esta sumatoria, donde hacemos la diferencia entre el valor observado, y el valor medio, y barra. Aquí tenemos esas dos sumatorias. Y el sigma cuadrado está aquí, que no es otra cosa que esta suma de cuadrados entre n-2, 20 altos metros. Entonces, estos estimadores los teníamos. Luego vimos que, a ver, ¿qué más hicimos? Para beta 0 y para beta 1, nosotros podemos calcular estos estimadores que vimos aquí. Bueno, podemos calcular sus varianzas y luego podemos calcular también sus valores de T. Me parece que eso los calculamos aquí. Aquí calculamos las varianzas. ¿Verdad? Para beta 0, vean que su varianza es, como vimos, el valor de sigma cuadrado. Es el valor de sigma cuadrado por 1 entre n. Aquí estamos usando el valor de sigma cuadrado, 1 entre n, más x barra al cuadrado entre la suma de xx. Ese es el valor de varianza, esta fórmula. Y en el caso de beta 1 es sigma cuadrado entre sxx, que es este. Sigma cuadrado entre sxx. Aquí tenemos las dos varianzas. Y entonces podemos calcular los estimadores T, estos estadísticos T, como beta 0 menos, recordemos,
un valor de referencia de beta, que normalmente lo hacemos con el valor 0, aquí está B27 menos 0, entre la raíz de su varianza. Y aquí lo mismo. ¿Verdad? El valor estimado menos el valor de referencia 0, raíz. ¿Okay? Estamos aplicando simplemente esta fórmula, donde estos valores son valores de referencia, que normalmente, voy a anotárselos por aquí también, que no lo puse, normalmente nosotros estos valores los suponemos como referencia igual a 0. Puede ser cualquier otro valor, pero normalmente es como referencia igual a 0. Ese es el valor más usual. Entonces siempre lo podemos asumir como 0 ese, para estos casos. Las pruebas de hipótesis que normalmente se usan, porque recordemos que esto es para hacer pruebas de hipótesis, y la hipótesis que nosotros hacemos, las hipótesis nula, H0, normalmente es que beta 0 o que beta 1 igual 0. Y la hipótesis alterna, pues que beta 0 o beta 1, según sea el caso, distinto de 0. Entonces, para eso es que sirven estos estadísticos, para ir a hacer estas pruebas de hipótesis. Entonces, aquí los calculamos de esa forma. ¿Verdad? Aquí están los dos estadísticos. Y la hipótesis nula, esa de que son igual a 0, las resolvemos, recordemos, comparando estos valores de t contra un valor tabular, que es el estadístico t para alfa medios con n menos 2 grados de libertad. Entonces, vamos a hacerlo tabularmente y luego lo hacemos con una fórmula. Bueno, hagamos aquí la fórmula. Podemos utilizar una fórmula de Excel que me calcula las distribuciones T. Ese sería, vamos a ver, distribución T. A ver. Pero no, este sería más bien la inversa. Inversa de T. Ajá. La inversa de T, para aquí tendríamos la probabilidad, si es a un 95% de confianza, nuestro valor de alfa es del 5%. Entonces aquí lo tendríamos que hacer al 2%, alfa medios. Entonces nuestra probabilidad sería 0,025. Y los grados de libertad dijimos que es n-2, que son 20 menos 2. Y ese sería nuestro valor de t, menos 2,1, el negativo, y obviamente, bueno, esto es el t, vamos aquí, t de alfa medios, con n-2 grados de libertad. Bueno, este sería el menos t, en realidad. Ay, ya. Poner esto en texto. No hay problema. Ahí está. Entonces, este sería nuestro menos t de alfa medios. Y bueno, y el t de alfa medios sería eso mismo, pero positivo, ¿verdad? Compararíamos entonces estos valores con respecto a esto y vemos que en este caso son valores que son bastante más altos, ¿verdad? Están fuera de este rango. Están por encima y por lo tanto rechazaríamos esa hipótesis nula. La otra forma de hacer la prueba de hipótesis es calcular cuál es el valor de P asociado a estos valores de T. Ahí sí usamos la distribución T, que era la otra fórmula. Aquí la ven aquí arriba. Es la distribución T. Ahí les damos el valor de T, que serían estos valores.
y nos pide también como argumento la cantidad de grados de libertad, que aquí está n-2, y luego nos pregunta si el valor P lo vamos a calcular a una o a dos colas. Aquí le decimos que a dos colas, y entonces me calcula este valor de 3,17. Fíjense que si yo le doy el valor a una cola, el valor es la mitad, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Verdad? Ahí uno le dice que si es a una cola o a dos colas. Con dos colas me da 3,17, porque recordemos que en dos colas ella calcula el valor de P, es decir, cuál es la probabilidad de que T sea mayor que este valor, 46,6. Pero eso te da de un lado, eso habría que multiplicarlo por 2 para tener el valor P a dos colas, en los dos extremos. Entonces, es esto. Este valor lo estaríamos comparando contra el valor de alfa del 5%. Y aquí vemos que son valores bien pequeñitos, ¿verdad? 10 a la menos 20 o 10 a la menos 9. Es bastante más pequeño que el 5%. Y entonces también estaríamos rechazando la hipótesis nula. Recordemos, eso gráficamente se ve así. Si esta fuera mi distribución T, centrada aquí en 0, y estos fueran los valores, estos de T de alfa medios, menos T y T de alfa medios con n-2. Este valor P corresponde a estos, digamos que estos son los valores T calculados, ¿verdad? En este caso, por aquí estaría esos valores de T. Y el valor P que estamos calculando aquí corresponde a esto, a esta probabilidad multiplicada por 2, que es a dos colas, para tenerlo la suma de los dos lados. Y esta área roja la estamos comparando contra el área de alfa, que es esto más esto. Entonces, en estos casos, tenemos de nuevo valores de P, esas áreas rojas, más pequeñitos que alfa. Aquí tenemos alfa medios y alfa medios. ¿Hasta aquí alguna consulta? Yo tengo una, profe, sobre la distribución. Digamos, yo utilizo, para calcular el valor P, utilizo distribución T, ¿verdad? Sí, en este Eh, caso, ¿verdad? Ajá. La distribución T, veo que le resta -2 es a los grados de libertad. Sí. Porque, En este caso, vamos a ver, la distribución T, que ahora lo vamos a ver aquí tabularmente, esta es nuestra distribución T. La distribución T tiene un valor de un área que aquí le llaman alfa. El valor de T depende de el valor de alfa, obviamente, porque si hay más área o menos área, ahora tengo distintos valores de T, y de los grados de libertad. La cantidad de grados de libertad depende de cuál es la prueba de hipótesis que usted está haciendo, qué es lo que está probando. En este caso, los grados de libertad en la regresión lineal es de n-2. En regresión lineal, n-2. Pero en ok, otros casos es n-1. Entonces depende. listo. Eso era entonces, sí, claro. Ok, Bueno, gracias. gracias. Eso es lo que queríamos hacer también, era revisar acá el valor de T para compararlo con estos con estos dos valores que calculamos usando las fórmulas de Excel. Nosotros tenemos n-2 grados de libertad, son 18 para este ejemplo. No sé si podemos hacer esto aquí más grande. Tenemos que buscar los valores como este de alfa medios para 2,5 y 2,5. Entonces, sobre esta columna, para 18 grados de libertad, tenemos este valor, 2,101. Vean que son estos valores de aquí, solo que redondeados, ¿verdad? Por eso te decía, si ya ahí comparamos los valores que calculan las fórmulas de Excel contra los valores
de las tablas, ahí sí vamos a tener algún error de precisión, ¿verdad? Que solo tendríamos que digamos, quitarle decimales, ¿ve? Para que nos dé exactamente el mismo valor que tenemos en nuestra tabla, que es este. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bien, otra cosa que podemos hacer para nuestros valores de beta es calcular sus intervalos de confianza. Los intervalos de confianza, uy, sí son muy grandes. Estos son los intervalos de confianza. ¿Cómo se calculan? Como el valor estimado de cada uno de sus beta, más menos el t de alfa medios con n menos 2 grados de libertad, por la raíz cuadrada de su varianza, de la de cada uno, la que corresponda. El t de alfa medios es este que tenemos acá. Vamos a quitar esto. Esos son los valores de t de alfa medios, el negativo y el positivo. Para n menos 2 grados de libertad con 95% de confianza. Vamos a hacer esto para acá, que sirve, y vamos a ver, vamos a poner esto por ahí. Y esto por ahí. Este que sirve. Vamos a calcular entonces los intervalos de confianza para beta 0 y para beta 1. Aquí vamos a poner el valor inferior y aquí el valor superior. Entonces sería el valor estimado de beta 0, bueno, igual que este o este, aquí lo estamos calculando las dos. De cualquier forma, este valor estimado beta 0, entonces, menos, vamos a ver. Ahora sí, beta 0. Aquí le restamos el t de alfa medios por la raíz cuadrada de la varianza. Esta es la varianza de beta 0. Y el superior sería, igual sería el beta 0 no, me faltó esto también. Ahí está. Beta 0 más el t de alfa medios por la raíz cuadrada de su varianza. Y para beta 1 tendría que ser lo mismo. Que sería beta 1 menos t de alfa medios por su varianza y beta 1 más t de alfa medios por su varianza. ¿Dudas? Bien, aquí lo hemos hecho todo de forma manual. Vean que esos cálculos ya te los da Excel. Aquí está en esta tabla que te calcula Excel. Están los coeficientes. Están los estadísticos T. Fíjense que coinciden con los que calculamos para cada uno de los parámetros. Calcula los valores de P. Vean que aquí nosotros lo hicimos manualmente, pero aquí calcula los mismos valores de P. Y además, también calcula los valores de los intervalos de confianza para cada uno de los parámetros.
a poner esto aquí con algún color. Pongámoslo así, igual, este naranja. De hecho, lo calcula ahí 2 veces. Que yo creo que uno le puede pedir que lo calcule para distintos porcentajes, pero si no, te lo calcula para el mismo, lo hace 2 veces. Pero estos valores de intervalos de confianza son los que calculamos aquí manualmente. ¿Dudas? Profe, disculpe, ¿usted podría repetir cómo es que se hacía para que Excel le tire esa tabla 1? Sí. Vamos al menú de herramientas, análisis de datos. Profe, cualquier cosa, es que, bueno, yo creo que eso es porque usted tiene Mac, supongo, ¿cómo se llama? En Microsoft, digamos, normal. Es en, bueno, no sé, por aquello, no sé si ya lo tiene activado ahora. ¿Tenés Excel ahí abierto para que muestre el menú en Office? Voy, sí. Sí, te dejo. Bueno, lo explico aquí básicamente: es herramientas, análisis de datos. Hay que buscar ese análisis de datos en Excel y está regresión. Ya ahorita nos enseñas dónde es que está. Y en regresión ahí marcas cuáles son los datos de Y, los datos de X. Por ejemplo, en este caso, esto es Y, esto es X. Y bueno, aquí le digo que tiene rótulos porque le marqué los rótulos a estos y le digo dónde lo quiero poner o en una hoja nueva. Yo le voy a decir que lo ponga aquí a la par para aquí abajo. Y nada más, con eso sería suficiente. Ah, bueno, el nivel de confianza, vean que aquí él calcula 1, pero le voy a decir que calcule 1 del 90%. Y listo, aceptar. Entonces vean que aquí me calcula los intervalos de confianza del 95% por default. Pero yo quería que me calculara los del 90 también, entonces me calcula los de 90, ¿verdad? Que son estos de acá. Que yo lo podría cambiar aquí, porque yo le puedo decir aquí en las fórmulas que no calcule al 2,5. Si el nivel de confianza es del 90, tendría alfa igual a 10 y alfa medio sería del 5. Entonces, ahí está el 5% y aquí estaría también el mismo valor positivo. Entonces, vean que los valores de los intervalos de confianza que me calculo ahora son vamos a ver si lo hice bien. Ajá. Qué raro, ¿y este por qué no lo calculó? Voy a revisar esto. Aquí no lo estoy haciendo 0,05, ¿sí? Al 5% y aquí negativo. Ahora aquí sí lo está haciendo bien. Estaba comparando mal. Que estaba viendo esta tabla y era la de abajo. Entonces sí estaba bien hecho. Así está. Aquí tengo los valores estos comparados con estos de acá. Sí, ahora sí. Entonces ahí lo calculé con un nivel de confianza del 90, pero no dejémoslo al 95, que es lo más usual. Ahí está. Bueno, entonces se hace ahí, ¿verdad? Herramientas, análisis de datos y busca regresión. Ahora sí le voy a decir al compañero que nos muestre su Excel para que vean dónde aparece en el caso de que ustedes... vamos a ver. Acá. Y tengo que decirles en compartir pantalla. A ver, ¿dónde es que están esas opciones? Aquí. Permitir a los participantes, no. A ver, ¿dónde? Se me perdió la...
La opción es... Profe, en donde usted comparte, trae como una, digamos, el botoncito rojo. No. El botoncito verde tiene como en la esquina una flechita. Si usted le da ahí, puede darle que múltiples participantes puedan compartir. A ver, aquí donde le digo compartir pantalla, pero no me sale esa opción. Es Es la como parte de en la compartir. esquinita superior derecha, o sea, antes de tocar el botón. Aquí. Es que no sé, no veo qué está haciendo. Esa pantalla no la muestra. Qué raro. O si no en participantes, puede darle la Sí, opción de que sea sí, si no me el toca y host. me da ahí hacer hospedadero un toque. Diego Y- Quesada. Hacer anfitrión. sí. Listo. Entonces, eh, ahí se ve bien, ¿verdad? El Excel. Sí. Entonces, es acá en archivo, en opciones, en complementos y le da acá en administrar, le da ir, bueno, lo que aparece uno le da ir. Entonces aquí marca, bueno, yo creo que sí, si no me equivoco, profe, usted había dicho que solo este por ahorita. Ahora Entonces, solamente ese sí. ya es, Una herramienta más, muy importante que tienen ahí, que es muy útil, es el Solver. Nosotros no lo vamos a usar en el curso, pero luego va a ser muy útil para ustedes. sí, él originalmente no aparece marcado, entonces ya uno lo marca y le da aceptar y se viene a datos. Y en análisis de datos, ya ahí le aparece, digamos, busca ahí regresión, por ejemplo, sí, que aquí está, bueno, lo que sea, y le da a aceptar y ya ahí le aparece. Ujú. Ya ahí, vamos Ah, a Diego, ver. ¿lo puedes decir de nuevo un toque, por favor? Me perdí. Digamos, se va a archivo, esta pestaña de acá, a la esquina, se viene a opciones, el de abajo, y aquí donde le aparece se viene a complementos. Una vez que ya está en complementos, se viene aquí abajo donde dice administrar, y le da ir, selecciona esta, que es la de interés, la de análisis, y le da a aceptar. Y ya digamos que está, entonces ya en datos, ya aquí aparece en esta parte. En datos aquí a la derecha aparece análisis y ya ahí aparecen todas las opciones y ya de uno la toca, le va a aceptar a la que quiera. Ok, pero ya. Voy a, Muy bien, gracias. ok, ya voy, profe, para dejar de compartir y vamos a ver, hacer anfitrión. Listo, profe, ya. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Dudas hasta aquí? Nada. Bueno, les estaba mostrando que entonces con esa herramienta de Excel les va a dar todas estos datos. Ya les calcula el estadístico, la probabilidad y los intervalos de niveles de confianza para los parámetros. La otra cosa que vimos hoy fue esto. Cómo construir los intervalos de confianza, pero para las estimaciones de Y. Entonces, la fórmula es el valor estimado de Y más menos el T de alfa medio es igual y raíz de esta varianza, con la única diferencia que aquí es el valor de X menos X barra. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Sí, cada uno de estos, bueno, esos son los valores observados. Cada uno de estos valores de Y estimados tienen su propio intervalo de confianza, que lo calculamos como vimos con esta fórmula. Entonces vamos a construir esa fórmula. Vamos a poner aquí el valor inferior y aquí el valor superior. Lo construimos entonces como el valor estimado de Y, que es este.
El T de alfa medios, vamos a poner esto, vamos a irlo fijando de una vez. Y este lo vamos a fijar aquí. ¿Ok? Entonces, T de alfa medios por la raíz de esta varianza que se calcula como sigma cuadrado, este estimador de sigma cuadrado, lo vamos a poner también fijo, multiplicado por 1 entre n más, aquí teníamos la diferencia entre el valor de x, vamos a fijarle aquí la columna, menos x barra, ese lo ponemos fijo, entre la suma de xx, que la tenemos por acá, fijo. Cierro aquí y cierro, bueno, eso al cuadrado. Aquí se me olvidó el cuadrado de la diferencia de x. Cierro ahí y cierro raíz. Listo. Y el valor superior es igual, solo que sumando. Mira, aquí le fijé esto en lugar de fijarla. Aquí debe haber fijado esto muy bien. Ahora sí. ¿Todo está bien? Sí. Entonces, vean, este es el valor estimado de y aquí están sus intervalos de confianza. El valor más bajo y el valor más alto. Y así todos estos valores. Incluso estos intervalos de confianza yo se los puedo calcular también a cualquier valor estimado de y, aunque esté fuera del rango, aunque esté fuera de este rango. Vean que yo le podría agregar también, para que veamos cómo se ve eso. Le voy a agregar un par de series más, que sería el rango superior y el rango inferior. Y ese sería el rango superior. Ambos tienen los mismos valores de x. En el rango inferior son estos valores de y. X. Algo hice mal. Y y. Entonces, le voy a quitar, vamos a hacer una línea sólida y le vamos a quitar el marcador. Ay, qué raro ahí, ¿por qué hace esa forma rara? Pero bueno, algo ahí, algo le hicimos extraño, pero bueno, el tema es que esto le genera a uno esas bandas alrededor de los valores de y que uno está estimando. ¿Okay? Eso me parece que también te lo calcula Excel si uno le pone las opciones. Vamos a ver si es cierto. Vamos a quitar esto. Y le vamos a decir que haga el análisis de datos.
Ujú. No. Pensé que los calculaba esas bandas, pero no. Pero bueno, así puedo calcular yo esas bandas de confianza para los valores de Y. Y creo que, ¿qué más me falta? Bueno, de esto ya no hace falta nada. La otra cosa es que no hemos estudiado es el análisis de varianza. Entonces, les voy a decir, la fórmula general para el análisis de varianza es la siguiente. Esto para regresión y también para otro tema que vamos a ver más adelante nos va a ser útil. Y es la siguiente, es una relación que existe entre las sumas cuadradas de errores. En el caso de la regresión, si nosotros tenemos la suma de cuadrados total, esa fórmula ya la habíamos visto, la habíamos puesto por aquí, ¿verdad? Esta. También teníamos la suma de cuadrados del error, o de las estimaciones, de la regresión. Bueno, de los errores, que es esta. Y nos falta una que es la suma, voy a anotarla tal vez como en... Bueno, ahorita la pongo aquí abajo. Pero básicamente tenemos que la suma de cuadrados total, esta, es igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados de los errores. Es esta relación. ¿Okay? Esta fórmula ya estaba arriba y esta fórmula también. Deme un momento, por favor, que... Bueno, sí, hasta luego. Ya, disculpe. Entonces, decíamos que en esta fórmula ya teníamos la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados de los errores, que son estas dos fórmulas que teníamos arriba, y nos faltaría la de la suma de cuadrados de de la regresión. La suma de cuadrados de la regresión se calcula de la siguiente manera. Sería la sumatoria, igual es una suma de cuadrados de errores, perdón, de residuos, pero sería y sub i menos y promedio, ¿ok? Al cuadrado. El y estimado menos el y promedio al cuadrado. Ay, perdón, me están llamando otra vez. Sí, aló. Sí, dígame. Sí. Al mismo que se escribí, que es... Hasta luego. Ya, disculpe. Entonces, esta sería la fórmula de estos cuadrados. Entonces, básicamente esta relación lo que nos dice es que la suma de diferencias total es la suma de lo que da las diferencias entre el valor estimado y el promedio. Eso es lo que se llama
el error de la regresión, y la suma de cuadrados de los residuos, que es la diferencia entre el valor real y el valor estimado. ¿Okay? Esta fórmula, que es la fórmula básica del análisis de varianza, lo vamos a utilizar ahora porque nosotros podemos calcular un estimador, que es un estimador F, como la suma de cuadrados de la regresión entre 1, que es los grados de libertad que tiene esta suma de cuadrados, y la suma de cuadrados de los errores o de los residuos dividido entre n-2. Entonces, este estimador sigue una distribución F con un grado de libertad en el numerador y 2 grados de libertad en el denominador. Bueno, de hecho también esto se escribe de la siguiente manera. Podemos decir que estas, la media de cuadrados de los residuos, porque ya está dividido entre sus grados de libertad, y la media de cuadrados del error, también porque está dividido entre sus grados de libertad. Bien, este cálculo, bueno, nos haría falta este cálculo que no lo hemos hecho. Vamos a hacerlo de inmediato en nuestra hoja. Necesitamos entonces calcular la diferencia que hay entre el valor estimado Y barra, Y techo y Y barra, ¿verdad? Ese no lo hemos calculado, lo vamos a hacer aquí. Sería, entonces, sería nuestro Y techo menos Y barra, bueno, eso al cuadrado. Entonces sería la diferencia entre este valor estimado menos Y promedio, que está por aquí, elevado al cuadrado. Sumamos. Y sumamos eso aquí. Eso es lo que estamos llamando entonces la suma de cuadrados de la regresión. Ya tenemos los 3 valores por acá. Suma de cuadrados del error, suma de cuadrados total y suma de cuadrados de los residuos. Fíjense que podemos verificar que la suma de cuadrados total, que me da este valor de 173, es la suma de estos dos. ¿Ok? Lo ven, da el mismo valor. Estas son las 3 sumas de lo que es el análisis de varianza. La tabla de Excel calcula, hace el cálculo del análisis de varianza, es lo que se llama la tabla ANOVA. Aquí está. Entonces, aquí tenemos regresión, residuos y total. Y aquí tenemos la suma de cuadrados. Tenemos la suma de cuadrados total, 173.37, que corresponde a este valor. ¿Lo ven? Suma de cuadrados total, ella lo calcula. También calcula la de los residuos, que es este valor, o de los errores, los residuos, que es este 21.24, está calculado aquí. Y los de la regresión, que es el último que hicimos el cálculo nosotros manualmente aquí, 152. Bueno, Excel te los calcula los 3. Recordemos que la suma de cuadrados de los residuos tienen n-2 grados de libertad. Aquí está. 18. La regresión, la suma de cuadrados de la regresión tiene un grado de libertad. Y la suma de estos 2 grados de libertad, o sea, n-1, es la suma de cuadrados total. Vimos también que podemos calcular esto, que es la media de cuadrados de la regresión, dividiéndolo entre sus grados de libertad, entre 1, y la suma de los residuos,
entre n-2, que son sus grados de libertad. Esos serían los valores de MSR y MSE. Es decir, en nuestro caso, el MSR es, bueno, esto entre 1, que me va a dar lo mismo. Pero pongámoslo aquí, el MSE tendría esto entre 1. Vamos a hacerlo nada más para referencia. Y la suma de cuadrados de los residuos, que es este, tendríamos que dividirlo entre, perdón, aquí lo escribí mal, es MSR, sería MSE. Ese es este valor dividido entre n-2. Aquí tenemos los dos valores de los MSE, que también los calcula Excel. Aquí están calculados. 152 entre 1, 152. Ese es el promedio de los cuadrados. Este sería el de la regresión. Y por acá, el promedio de cuadrados de los residuos, que es 21,25 entre 18, su grado de libertad da 1,18. ¿Okay? Y el valor de F, que es la relación entre estos dos cuadrados, el de la regresión y el de los errores o el de los residuos. Es decir, este valor entre este valor. Es decir, este es el valor de F, también lo vamos a hacer aquí manualmente, esto entre esto. Da este valor 128, aquí está F. ¿Para qué sirve ese valor F? Ese valor F sirve para hacer una prueba de hipótesis que está asociada a si nuestro modelo en su conjunto realmente tiene alguna relación o explica el comportamiento de nuestra variable Y. En el caso de una regresión lineal simple, esa prueba de hipótesis es equivalente a la misma prueba de hipótesis que le hacemos al valor de beta. Recordemos que aquí la hipótesis nula era que beta 1 era igual a 0. Esa hipótesis ya la habíamos rechazado con estas pruebas de hipótesis que hicimos aquí. Aquí la hipótesis es más o menos la misma, es que nuestro modelo, recordemos que si beta 1 es igual a 0, significa que pues, tendríamos esto, sería una constante, ¿no? Sería una línea horizontal, es decir, que los valores de Y no tienen nada que ver con los valores de X. X no lo explica, nuestro modelo no explica ese comportamiento. Esa hipótesis se puede probar también con el valor de F. No tiene mucha gracia en una regresión lineal simple. Una regresión lineal múltiple sí, porque ahí tenemos varios beta. Entonces yo puedo hacerle pruebas de hipótesis a cada uno de los beta, los que van asociados a cada una de las variables, X1, X2, X3, X4, de cada una de forma independiente, pero como modelo en su conjunto completo, la prueba de hipótesis se hace con el estadístico F. Entonces, ¿cómo se hace la prueba del estadístico F? Igual definimos un nivel de confianza. Este es el valor de F, nuestro estadístico. Habría que comparar este valor de F contra el valor tabular de F para nuestro nivel de confianza y para los grados de libertad del numerador, que son 1, y los grados de libertad del denominador, que son 18. Yo tengo aquí las tablas de F. Entonces, supongamos que hacemos una prueba a 2 colas. Tendríamos entonces nuestro valor de alfa sería 0,025. Los grados de libertad del numerador en este ejemplo son 1 y los del denominador son n-2, que son 18. Entonces, nuestro valor de F es 5,98. Entonces, tendríamos que comparar este valor de F contra 5,98. Como este valor es mayor, significa que estamos
entonces fuera de, estamos en el área de rechazo. Entonces estamos rechazando la hipótesis nula de que nuestro modelo no logra explicar el comportamiento de nuestra variable y. La otra forma de hacer la prueba de hipótesis es también equivalente al valor P. El valor P es este que aparece aquí como el valor crítico. Corresponde a la probabilidad de que la variable f sea mayor que este valor calculado. Fíjense que es un valor de 10 a la menos 9, es muy pequeñito. Ese valor crítico de f lo tendríamos que comparar contra el nivel de significancia, en nuestro caso del 5%. Este valor es más pequeñito y por lo tanto se rechaza la hipótesis. ¿Dudas? Todo claro por ahora. Ok. Tienen que aprender a construir la tabla de ANOVA. No se vale solo que se las calcule Excel, porque se puede poner un ejercicio en donde uno no les dé datos, no les dé toda la tabla de datos. Entonces ustedes tienen que conocer estas fórmulas que les permita calcular o completar, porque en algunos casos uno podría dar una tabla ANOVA incompleta, de tal manera que ustedes la calculen. Bueno, hasta aquí, análisis de regresión lineal simple. Vamos a pasar ahora al análisis de regresión lineal múltiple. Vamos a guardar esto. Disculpe, y nada más una pregunta con eso último que acaba de decir, lo de la tabla. Entonces, en caso así, como que no se dieran los datos, o sea, se refiere a trabajar, por ejemplo, lo que usted tenía casi que lo que usted tenía en la pizarra, o sea, tipo exponer todo en variables, o como, ¿qué sería? Vamos a ver. Estos tres valores, los grados de libertad que tiene cada una de la suma de cuadrados, hay que conocerla. Hay que saber que la regresión o la suma de cuadrados de la regresión tienen un grado de libertad siempre. Que los residuos tienen n menos 2 grados de libertad. Y si yo sumo n menos 2 más 1, me va a dar n menos 1 son los grados de libertad total. Esto yo lo tengo que saber para los grados de libertad. Tengo que saber cuál es la fórmula para calcular la suma de cuadrados de la regresión. Entonces yo tengo que saber que esta se calcula. En el caso de la regresión es la diferencia entre llevar y estimado y llevar al cuadrado, claro está. En el caso de los residuos es la diferencia entre el valor real, digamos el valor observado, y el valor estimado. Claro está al cuadrado, son sumas de cuadrados. Y en el caso de la suma de cuadrados total, es la diferencia. Bueno, aquí no puse sumatorias, pero son sumatorias, obviamente. Entre el valor observado y llevar. También al cuadrado. Y tengo que saber que los promedios de los cuadrados, estos CMS, no es otra cosa más que esto entre esto y esto entre esto. Y que F es esto entre esto. Entonces, ese cálculo de la tabla yo lo tengo que saber hacer esta parte. Entonces, por ejemplo, yo le podría dar el valor de F y puede ser que no le dé algunos valores de aquí. Puede ser que yo no le dé este y tampoco le dé este.
pero usted los puede calcular, ¿verdad? Porque si esto es esto entre esto, este valor de aquí va a ser esto entre esto. ¿No? Ahí está. Y yo sé que esto es el valor de la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Entonces, esto va a ser este valor por los grados de libertad. Ahí está. Entonces, ese tipo de cosas tienen ustedes que saber qué relación hay entre estos valores de la tabla no, cómo se calculan para poderlo hacer. O, por ejemplo, puede ser que yo tampoco se los den. Pero ustedes saben que es la suma de estos dos. ¿Okay? O no le doy este. Entonces es este menos este. O no le doy estos grados de libertad. Pero usted sabe que esos grados de libertad es este menos este. ¿Me explico? A eso me refiero. ¿Alguna duda? Pasemos. Una consulta. Para los ejercicios, así como para examen, si van a ser igual como de marcar con X o va a haber que entregar algún Excel así como el que usted está haciendo ahora. No sé, no hemos pensado en el examen. Probablemente sea como hasta ahora. Ah, ok, gracias. Bueno, vamos a pasar ahora al tema 9, que es el análisis de regresión lineal múltiple. Me voy a saltar unas filminas, unas diapositivas que están aquí adelante. Vamos a ir como a la parte más importante y central del análisis. Bien. Ahora lo que hicimos fue hacer la calibración de un modelo, suponiendo que existe una relación entre una variable, que es la que a mí me interesa estudiar, la variable y, o que yo quiero predecir esa variable y suponer que yo puedo explicar el valor de y con base en una variable independiente x. Entonces y es una función de x. En este caso, nuestra variable de interés y, yo la puedo, explicar no solo en función de una variable independiente, sino de varias. Entonces, por ejemplo, la deformación de un pavimento depende de muchas cosas. Depende evidentemente de los materiales con los que se construyó y sus espesores. Depende de la temperatura del lugar en donde se está construyendo. Depende de la cantidad de vehículos pesados que pasa por esa carretera y así de una serie de valores, depende de múltiples cosas, no solo de una variable. Entonces, nuestro interés va a ser encontrar un modelo que me explique el valor de y en función ya no solo de una x, sino de varias, x1, x2, x3, x4, etc. Entonces, de nuevo aquí estamos planteando que esa relación es lineal. Es decir, cada una de las variables afecta de forma lineal a y. Cuando tenemos dos variables independientes, x1 y x2, podemos fácilmente imaginarnos esto como un plano. En el caso de que la variable independiente que tengo es solo una, x1, recordemos, era una línea, una recta. Cuando tenemos dos es un plano. Y cuando tenemos más, pues sigue siendo un plano, pero en varias dimensiones. Ya es más difícil imaginárselo. La forma funcional sigue siendo una combinación lineal, como decíamos, donde tenemos un valor beta 0, también equivalente a un intercepto, donde toca ese plano multidimensional al valor de y, al eje y.
y parámetros beta 1, beta 2, beta k para cada una de las variables independientes x. Donde cada uno de esos valores beta lo que me dice es en cuánto afecta el valor de y el incremento de una unidad de cada una de esas x. La manera de calibrar este modelo, de encontrar los valores de x, es también como lo hicimos anteriormente, haciendo el cálculo de mínimos cuadrados. Es decir, aquí ya no ajustamos una línea, sino un plano, y hacemos que la distancia que hay entre las observaciones reales y el plano que estamos estimando sea mínimo, que esa diferencia vertical sea mínima. Entonces, podríamos calcular ¿verdad? Esas mismas diferencias que están aquí. Este es el valor observado, menos esta es la recta o el plano, más bien el plano ajustado. Pues estas son las diferencias al cuadrado y podemos derivar L respecto a beta 0, respecto a beta 1, a beta 2, a beta 3, a cada uno de los beta. Y eso lo que nos va a dar es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? De n por n. La solución de ese sistema de ecuaciones, ese es el sistema de ecuaciones que vamos a obtener. Nos da los valores de estos parámetros, de beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Okay? Cada uno de esos beta también va a tener sus varianzas y van a tener sus intervalos de confianza y todo de la misma manera que lo hicimos con regresión lineal simple. La estructura de los datos que nosotros vamos a tener para hacer la regresión lineal múltiple es muy similar a la que teníamos en nuestro ejemplo, solo que ahora tenemos varios valores de beta. Vamos a tener la columna de las observaciones de la variable independiente y varias columnas para cada una de nuestras variables independientes, x1, x2 hasta xk. Profe, disculpe, es que dejó de compartir pantalla. Ah, dejó de compartirse. Ok, entonces tenemos la columna de y la columna de cada una de las variables independientes. Esta es nuestra estructura básica de datos. Con estos datos podemos calcular, podemos encontrar estas ecuaciones. Fíjense que sigue un patrón que es relativamente sencillo. La primera ecuación del sistema es n por beta 0, la sumatoria de los x sub i por beta 1, la sumatoria de los valores de x, digamos de x2, por beta 2, la sumatoria de los xk por beta k, y aquí la sumatoria de y. Es decir, estas sumatorias son básicamente las sumatorias de estas columnas. La siguiente ecuación va a ser beta 0 por la sumatoria del primer x, del primer x al cuadrado, del primer x por el segundo x, y igual del primer x por el xk. Y así, las k'ésimas restricciones sería la sumatoria ahora de la segunda columna de los x por beta 0, esa columna por el x1, por el x2, por el xk, etc. Obviamente, cuando llegan a la columna k'ésima es x al cuadrado. Y siempre al final la sumatoria de esa x por y. Vamos a ver si me explico. En la primera restricción es simplemente esta columna, esta sumatoria de x,
por beta 1, esta sumatoria por beta 2, por beta 3, por beta 3, hasta beta k. Estos son estos valores. Luego tenemos otra restricción que sería esta sumatoria de estos x por beta 0, estos al cuadrado, estos por estos, estos por estos, estos por estos y estos por estos, por cada uno de los beta. ¿Okay? Así es como construimos estas restricciones. Bueno, esa es una forma de resolver el problema. Eso nos va a dar un sistema de ecuaciones de n por n. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos 25 observaciones de los valores de Y. Eso es resistencia a la tensión de algún material. Y esa resistencia estamos relacionándola con dos variables independientes, que es la longitud del cable y la altura de no sé qué. O sea, son dos variables independientes que me explican cuál es la resistencia a la tensión que tiene ese material. Tenemos esas observaciones. Bueno, aquí se ven las observaciones puntuales. Planteamos este modelo, un modelo lineal, donde Y, que es la resistencia, va a ser igual a beta 0 por beta 1x1, beta 2x2. Entonces aquí, de nuestros datos, necesitamos hacer el cálculo de la sumatoria de Y también la sumatoria de x1, la sumatoria de x2, la sumatoria de x1 al cuadrado, la sumatoria de x1 por x2 y la sumatoria de x2 al cuadrado. Esas son las columnas que tenemos que calcular. Entonces, aquí están hechos esos cálculos, ¿ven? Sumatoria de Y, sumatoria de x1, sumatoria de x2, sumatoria de x1 al cuadrado, sumatoria de x1 por x2, la sumatoria de x2 al cuadrado y la sumatoria de x1 por Y y la sumatoria de x2 por Y. Es la combinación de todas. Esas son las sumatorias que ocupamos y aquí están entonces escritas el sistema de ecuaciones, ¿no? Aquí tenemos n, aquí está, n por beta 0, sumatoria de x1 por beta 1, sumatoria de x2 por beta 2, sumatoria de Y. En la que sigue, multiplicamos beta 0 por la sumatoria de x1. Aquí donde va x1 sería sumatoria de x1 al cuadrado. Esta sería sumatoria de x1 por x2 y esta sería sumatoria de x1 por Y. La otra que correspondería a x2, sumatoria de x2, sumatoria de x1 por x2 y sumatoria de x2 al cuadrado y sumatoria de x2 por Y. Y así se construye este sistema de ecuaciones, en este caso sería de 3 por 3. Usando cualquier técnica de solución de sistemas, de ecuaciones lineales, resolvemos eso y despejamos los valores de beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Qué nos daría esto que aparece aquí? Bien. Y eso nos da entonces este modelo. ¿Alguna pregunta? ¿Es muy laborioso? Sí. Pero es relativamente sencillo hacerlo manualmente. Yo les voy a explicar ahora cómo se hace en Excel. Bueno, hay digamos otra forma. Veamos esa otra forma primero, que es escribiendo nuestros datos de forma matricial, como una matriz de Y, que es un vector Y una matriz X. ¿Okay? Donde nuestro vector Y, pues simplemente la columna de observaciones de Y nuestro vector, nuestra matriz X, son las observaciones de X1, X2, X3, pero agregándole un 1 aquí adelante. Nosotros vamos a resolver matricialmente entonces el vector de los beta, que tiene beta 0, beta 1 hasta beta k. Esta columna de unos se hace porque en nuestra ecuación matricial, donde dice que Y es igual a X por beta, para que nos dé esta ecuación,
necesito esta columna de unos porque al multiplicar cada línea por el vector de betas, 1 esto me daría, el producto de esto por esto me da 1 por beta 0, más beta 1 por x1, beta 2 por x2, ¿verdad? Hasta beta k por xk. Entonces esta columna de unos es para que yo pueda sumar el beta 0. Bueno, estos son los datos, básicamente la columna de Y y esta matriz de X. En el ejemplo anterior, esto desde el 1 hasta, de la observación 1 hasta la observación 25, esta columna que es esta y esta, sería mi vector Y. Y mi matriz de X sería una matriz, entonces, que estaría conformada por una columna de unos y esta columna de X1 y esta columna de X2, las 25 observaciones. Aquí tendría la columna de X1 y la columna de X2. Esos serían nuestros vectores de entrada. Y la solución del problema, los valores de beta, los podemos calcular de la siguiente manera, con esta fórmula. Sería X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta por Y. Que esta es la fórmula que nos permite calcular matricialmente ese vector. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos un caso donde tenemos, no sé qué son estas variables porque no me acuerdo el ejemplo que cogí que era, pero bueno, tenemos más o menos lo mismo. Tenemos 20 observaciones. Esta es nuestra variable Y. Y tenemos nuestras dos variables X1 y X2. Entonces, mira, qué curioso, esto está mal. Aquí necesitaría que esto sea igual a esto. Ahora sí. Entonces, nuestro vector Y es este vector. Si estos son nuestros datos de X1 y X2, nuestra matriz X sería esta matriz. Son las mismas columnas, pero agregándole una columna de unos adelante. Entonces, por aquí está calculada la matriz X transpuesta, ¿verdad? Está calculado matricialmente la transpuesta de esta matriz. Está aquí. Luego, aquí está multiplicado X transpuesta por X, esta matriz multiplicada por esta. Luego aquí está la inversa. Esas funciones las tiene Excel, ¿verdad? Para transponer y hacer cálculos de matrices inversas. Entonces aquí está la matriz inversa de esto. Entonces X transpuesta por X a la menos 1. Y luego eso hay que multiplicarlo por X transpuesta por Y. Aquí está X transpuesta por Y. Así multiplicar esto por esto, que está hecho aquí, ¿verdad? El producto de esas dos matrices. ¿No? Obtengo los valores de los parámetros beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Aquí estaría hecho esto matricialmente. Si lo hiciéramos de forma manual, tendríamos que escribir, como vimos, la sumatoria, tendríamos que hacer esta sumatoria. La sumatoria de Y, sumatoria de X1, sumatoria de X2. Vamos a hacer aquí un poco de espacio. Tendríamos que hacer X1 al cuadrado. Tendríamos que hacer X1 por Y.
tendríamos que hacer x1 por x2 x2 al cuadrado y finalmente x2 por y. Bueno, y las sumatorias. Nuestro sistema de ecuaciones, recordemos que empieza, vamos a poner aquí beta 0, aquí el que va por beta 1, aquí el que va por el beta 2 y aquí y. Beta 0 empieza con n, entonces ese es el primer coeficiente. Luego este va por la sumatoria de x1, este por la sumatoria de x2 y este por la sumatoria de y. Luego empezamos multiplicando por la sumatoria de x1. Entonces, beta 0 por la sumatoria de x1. Aquí sería la sumatoria de x1 por x1, o sea, x1 al cuadrado. Y aquí sería la sumatoria de x1 por x2. Y aquí sumatoria de x1 por y. Ahora multiplicamos por la sumatoria de x2. Beta 0. Aquí sería la sumatoria de x1 por x2. Aquí la sumatoria de x2 al cuadrado. Y aquí la sumatoria de x2 por y. Bueno, estos son los coeficientes que van multiplicando beta 0, beta 1, beta 2 y y. ¿Okay? Bueno, este sería el total. Y este sería el sistema de ecuaciones que hay que resolver, que nos debe dar esta misma solución. La otra forma de hacerlo es con Excel, la misma que utilizamos antes para regresión lineal, las herramientas de análisis de datos de regresión también sirve para hacer regresión lineal múltiple. Este sería mi valor de y. Y en X lo que hago es marcar la matriz. Bueno, no toda la matriz, nada más las columnas de X1 y X2. Aquí le digo rótulos y le voy a dar aquí rango de salida. Ese punto de ahí. Y ella me hace... Vamos a ver. Está como tardando mucho. ¿Qué pasó? Algo salió mal, ¿no? Vamos de nuevo. Análisis de datos, regresión. Aquí está bien, aquí está bien. Y... es decir, que ponga los resultados ahí. Ahí está. No me había dado. Ok. Entonces, aquí ya tengo los resultados. Ah, es que lo había hecho aquí abajo. No lo vi. Lo he tirado muy abajo. Bueno, quitemos esto. Que no estoy. Entonces, aquí Excel me hace todos los cálculos. Fíjense que, igual que antes, me calcula en la tabla aquí de abajo, me calcula los valores de los coeficientes, el valor del intercepto, o sea, beta 0, el que va multiplicado por x1, beta 1 y beta 2. Fíjense que da exactamente igual que el cálculo que hicimos de forma matricial. Y bueno, si lo hiciéramos también con el sistema de ecuaciones, también nos daría el mismo cálculo. Nos vuelve a calcular lo mismo de antes, nos calcula los estadísticos asociados a cada uno de los parámetros, los estadísticos T, me calcula sus probabilidades, con lo cual puedo hacer las hipótesis, las pruebas de hipótesis de estos parámetros, y también me calcula los
intervalos de confianza del 95% y cualquier otro porcentaje que yo le diga para cada uno de esos valores. Me calcula la tabla de análisis de varianza con los mismos valores de antes, siempre se usa lo mismo, la suma de residuos, de regresión y total, los promedios de los cuadrados y el valor de F para hacer la prueba de hipótesis al modelo completo. ¿Ok? ¿Dudas? Algo que se me quedó por ahí en el análisis de regresión lineal simple es el cálculo del parámetro del R cuadrado o el coeficiente de determinación, que es un valor muy importante también que debemos estudiar, que lo que mide es qué porcentaje del comportamiento de mi variable Y es explicado por mi modelo, ¿verdad? Eso es lo que me dice el R cuadrado. Vamos a escribirlo aquí para que no se nos quede. La fórmula del R cuadrado se llama R cuadrado o coeficiente de determinación, el cual se calcula como la relación entre la suma de cuadrados de los residuos, es decir, esta diferencia que hay, perdón, de la regresión, esta diferencia que hay entre el valor estimado y el promedio con respecto a la suma de cuadrados total. ¿Okay? Es decir, vean que esto es un porcentaje. ¿Qué porcentaje de la suma de cuadrados total? La suma de cuadrados total, recordemos que es la diferencia que hay entre el valor real y el promedio. Y en el numerador tenemos la diferencia entre el valor estimado y el promedio. ¿Qué relación hay entre eso? Este porcentaje, que obviamente va a estar entre 0 y 1, entonces me mide qué parte es la que explica mi modelo de la diferencia total, del comportamiento total de los datos. Bueno, también esto lo puedo calcular, obviamente, utilizando esta relación de la suma de cuadrados como 1 menos la suma de cuadrados del error o de los residuos entre la suma de cuadrados total. Pero bueno, lo importante es esto. Este valor del R cuadrado, el Excel también nos lo calcula directamente. Vamos a quitar esto. Es este coeficiente de determinación R cuadrado, este 0,8774, pero también nosotros lo podríamos calcular como acabamos de ver con las fórmulas, ¿verdad? Que sería la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados total. ¿Okay? Es el mismo valor. Bueno, eso nos lo calcula Excel. También, pues aquí están esas sumas de cuadrados, ¿verdad? Los podemos calcular de aquí de la nova. Bueno, en el regresión lineal múltiple lo mismo. Aquí está el coeficiente de determinación. Fíjense que, como les decía, lo podemos calcular también con la tabla nova, con la suma de cuadrados de la regresión con respecto a la suma de cuadrados total. En que es este mismo valor. ¿Dudas? Todo bien, profe. Profe, ¿usted nos podrá facilitar ese Excel, si nos hace el favor? Sí, la idea es hoy, ahora que terminamos la clase de hoy, se los paso. Ok, gracias. Profe, yo tengo una consulta del examen de tercer parcial. Es que en la carta del estudiante dice que es la próxima semana, pero no sé si se había cambiado. Todavía ¿Cómo está? no hemos cambiado. En principio sigue siendo igual, el otro profesor no me ha dicho nada. Entonces, es un parcial, ¿verdad? Digamos, entra solo la materia desde el último parcial. Sí. Y entraría, ¿qué sería esta materia que estamos viendo hasta aquí? Todo lo que no entró sí, hasta aquí, todo lo que no entró en el examen
en el examen anterior. Hasta aquí me imagino lo que veamos la próxima clase. Sí, que sería análisis de varianza. Ok, si es que vi que subió varios PDF, pero es como materia que todavía no hemos visto. Sí, lo que subí es, bueno, esto, que es análisis de regresión lineal múltiple, análisis de varianza y análisis de varianza de un factor y de dos factores. Pues en principio eso lo podríamos ver la otra clase, porque el análisis de varianza consiste en calcular una tabla como esta, pero no de regresión, sino con datos. Tiene que ver con lo mismo, es con cómo se relacionan dos variables, x1 y x2. Entonces, es muy parecido a esto y se hacen algunas pruebas de hipótesis. Se calcula una tabla nova como esta y la prueba de hipótesis se hace con el estadístico F. ¿Verdad? La misma prueba que hacemos aquí para la regresión. Solo Ok. el cálculo de lo que son esas sumas de cuadrados, pues difiere un poquitito, pero es más o menos lo mismo. Sí, es que le había echado un vistazo y sí vi que eran como 80 páginas de PDF y del tema, había un tema 11 también. Sí, Entonces, pero ese tema casi nunca lo evaluamos. Yo se los puse para que ustedes lo tengan en caso de que no nos diera chance, que ustedes lo puedan estudiar. Y el último dato, o sea, el último tema más bien, perdón, tiene que ver con control de calidad. Y el control de calidad, aunque sí es un tema de estadística para ingeniería, lo utilizan más los ingenieros químicos o industriales. En ingeniería civil, por lo general, la mayoría de los ingenieros usamos poco eso, excepto que nos dediquemos a trabajar en un laboratorio de control de calidad. Nosotros no lo vamos a ver, pero el tema de control de calidad es relativamente sencillo. En términos generales, las fórmulas pueden tener sus particularidades, pero en términos generales, el control de calidad en lo que consiste es en lo siguiente. Nosotros vimos que normalmente los datos se distribuyen de esta forma, alrededor del valor de mu, y tenemos aquí una variabilidad. Nosotros podemos calcular estos, un par de límites, un valor inferior y un valor superior, sumándole a mu, o calculando estos intervalos de confianza, digamos sumando más menos un sigma o más menos 2 sigmas o más menos 3 sigmas. Normalmente con más menos 2 sigmas ya tenemos ahí cerca de un 90 y tanto % de los datos. Entonces el tema de control de calidad es cuando yo estoy en un proceso de fabricación con datos, digamos, conocidos, yo puedo estimar un valor de sigma y estimar esos valores, digamos, poner un par de límites. Entonces yo voy dándole seguimiento a los datos, digamos, de mis mediciones y en la medida en que esto se mantenga dentro de este rango, digamos, en más o menos 2 sigma, que es normalmente lo que uno considera como que está bien, ¿verdad? Y va llevando aquí el control del valor de mu. Mientras esté dentro de esa banda, uno supone que no hay ningún problema. En el momento en que algún dato se salga de esta banda, o algunos datos, hay criterios que si son 2 o 3 datos o lo que sea, cuando ya se sale de estas bandas, entonces identificamos que aquí hay un problema en la fabricación y entonces hay que ir a revisar de qué se trata. Eso es el último tema. Entonces, ¿cómo se calculan estos rangos? Tienen distintas fórmulas, pero más o menos tienen que ver con esto. ok, entonces lo que vamos a ver prácticamente es como hasta el 9B para el examen. Lo que sería NOVA, análisis de varianza. Sí. Vamos a ver Ajá. si nos alcanza a que veamos de un factor y dos factores. Creo que sí, lo podemos ver en la misma clase y ya hasta ahí llegaría. Ok, muchas gracias. Con gusto. Profe, ¿nos podría facilitar también la pizarra que escribió al inicio, ¿no? O ya la borró? Es que vieras que estoy teniendo problemas con el software de la pizarra. Entonces, ustedes no notaron, pero esa pizarra en realidad no es una pizarra blanca, sino que lo escribí en Excel. Lo que hice fue poner la hoja, esta hoja en Excel Ah, blanca bueno. y dibujé ahí en Excel. Entonces, cuando les pase el Excel, van a tener esto. Ah, bueno, entonces todo bien. Fuera ya. ¿Mm?
Bueno, si no hay más consultas, vamos a entonces quedar hasta aquí. Nada más estaba revisando la regresión. ¿Qué más había de regresión? Pero es lo mismo, son los cálculos y estos valores digamos, el cálculo, la tabla de ANOVA, que como les dije, ya se las expliqué, es la misma que habíamos encontrado con regresión lineal simple. Y en este caso, recordemos que en regresión lineal simple, el valor de sigma se calculaba como SSE entre n-2. Aquí es SSE entre n-p, donde p es la cantidad de variables. Digamos, en el ejemplo que estábamos viendo ahora, estamos estimando dos variables en este, ¿verdad? Dos parámetros, porque tenemos dos variables independientes, x1 y x2. La cantidad de variables independientes, eso es p. Es la única diferencia con respecto a regresión lineal simple, que es p es eso. Y todo lo demás es igual. Entonces, logramos, digamos, cubrir esta materia y creo que ya. Listo. Entonces nos veríamos la próxima clase. Creo que falta aquí un tema de la covarianza, pero eso lo vemos fácil en la próxima clase al inicio. Que pasen buena tarde y ya les voy a subir el Excel. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe.